Esta noche, la DEA ofrece una recompensa de 10 millones de pesos por información que conduzca al arresto del capo mexicano de la droga conocido como El Mencho. Si crees que la muerte es el peor destino que una persona puede experimentar, piénsalo de nuevo. El Mencho quiere que trabajes para él, y tienes dos opciones, decir que sí o enfrentarte a una muerte segura. La suerte que corrió el Cholo a manos de El Mencho y el CJNG fue peor que la muerte. Sus últimos días estuvieron llenos de una agonía inimaginable, y la forma de su fallecimiento fue repugnante. Los espantosos detalles de su muerte harán que tu estómago se revuelva. De hecho, cuando finalmente le llegó la muerte, fue casi un acto de misericordia. Pero, ¿quién fue el Cholo y qué hizo para merecer tan terrible destino? Antes de profundizar en su historia, primero debemos abordar la organización a la que traicionó, el Cártel Jalisco Nueva Generación, también conocido como el CJNG. Si está familiarizado con este cartel, entonces sabe que nadie en su sano juicio traicionaría voluntariamente a una organización criminal tan violenta y demente. Sin embargo, el Cholo hizo exactamente eso. No se cruzó simplemente con algunos subordinados de bajo nivel, traicionó al propio jefe, el temible e infame El Mencho. El Mencho es conocido como el Diablo, simple y llanamente. Pregúntale a cualquiera que sepa sobre las organizaciones criminales más brutales del mundo, y te señalará a El Mencho y al CJNG. Bajo su dirección, el CJNG ha cometido crímenes que harían temblar incluso a los terroristas de ISIS. No son solo los crímenes que cometen, es la manera brutal y sádica en que los llevan a cabo. Sorprendentemente, a pesar de ser más pequeños que otros carteles rivales, son el primer y único cartel en enfrentarse al gobierno mexicano y, técnicamente, ganar. Son notorios por su voluntad de usar la violencia extrema y la guerra contra cualquiera que se interponga en su camino. Existe un rumor, probablemente cierto, de que una vez intentaron comprar una ametralladora M60 alimentada por correa en los EU. Incluso se ha documentado que fueron el primer cartel en derribar un helicóptero militar mexicano con una granada propulsada por cohete. Pero no hay nada admirable en este cartel. Cuando consideras cómo tratan a sus víctimas, incluidos los civiles inocentes que secuestran, te dejará un sabor amargo en la boca. Cuenta la leyenda que los reclutas del CJNG canibalizan a sus víctimas durante el proceso de iniciación. Nadie es demasiado joven, demasiado viejo o demasiado inocente para ser violado. Han asesinado a más funcionarios de gobierno de los que nadie se atreve a reconocer, y no hay duda de que estuvieron detrás del asesinato de Aristóteles Sandoval, el exgobernador de Jalisco, en diciembre de 2020. Todo este caos y derramamiento de sangre, cada golpe y cada muerte, es sancionado por El Mencho, el mismo hombre que el Cholo traicionó, un hombre que sorprendentemente era su jefe y amigo más cercano. El Mencho llegó al poder de la nada, nació en la pobreza y se ganó la vida en el tráfico de drogas a través de la determinación y el valor. No conocería a El Cholo hasta que se convirtió en un sicario del ya desaparecido cartel Millennial. Durante ese tiempo, ambos protegieron al capo de la droga Armando Valencia Cornelio, también conocido como el Maradona. El Cholo se convirtió en la mano derecha de El Mencho, siendo testigo de la reorganización del cartel en el CJNG. El Mencho tomó el poder y todos se alinearon. El Cholo tenía una cualidad única que impresionaba a sus jefes, pero también era la misma cualidad que luego usaría contra ellos. El Mencho era un hombre de disciplina y organización materialista, pero también violento, descarado y tosco en sus técnicas. Fue su habilidad para encarnar estas cualidades contrastantes lo que infundió miedo en los corazones de sus enemigos. La mayoría de los carteles hacen desaparecer a sus víctimas, pero El Mencho animó a su cartel a hacer lo contrario. Cada cadáver se convirtió en una oportunidad para un espectáculo. Descuartizaban los cuerpos y los exhibían en la vía pública o los colgaban de los puentes mientras grababan el proceso. Estos horribles videos luego se publicaron en las redes sociales para que el mundo los viera. El Cholo estuvo en el centro de estas actividades, protagonizando la mayoría de los éxitos de El Mencho. Cuando El Mencho tomó el control del CJNG en 2011, El Cholo se convirtió en su sicario personal. Sin embargo, esta proximidad al poder terminaría por llevar a la traición de El Cholo.
El Cholo tenía sus propias ideas y no era un hombre de sí. Era solo cuestión de tiempo antes de que estas ideas desencadenaran una rebelión. En el mundo de los cárteles, el castigo por rebelión es la muerte. La rebelión de El Cholo comenzó con la realización de hits sin el permiso de El Mencho. Este acto de desafío no le cayó bien a El Mencho, y un leal llamado Marcos Hernández, el operador financiero del cártel, delató a El Cholo. El Mencho estaba furioso, y El Cholo estaba igualmente furioso con Marcos. La situación podría haber sido salvable si El Cholo hubiera pedido perdón, pero estaba en un camino de autodestrucción. Asesinó a Marcos y le declaró la guerra a su antiguo jefe. El Mencho tomó represalias, ordenó un ataque contra El Cholo y lanzó ataques contra su nuevo cartel, con el objetivo de eliminar la amenaza antes de que creciera. Sin embargo, El Cholo no se inmutó por la declaración de guerra. De hecho, no solo sobrevivió al intento de asesinato, sino que también mató al jefe del escuadrón de asesinos enviado tras él, socavando a su antiguo jefe una vez más. La guerra que siguió fue brutal y personas inocentes en Guadalajara quedaron atrapadas en el fuego cruzado. El Cholo formó una alianza con el cártel de Sinaloa, enemigo del CJNG. Con esta alianza, obtuvieron acceso a recursos que nivelaron el campo de juego. El cártel de Sinaloa utilizó al cártel nuevo de El Cholo como un escuadrón de la muerte dirigido principalmente al CJNG. Incluso les permitieron controlar importantes territorios en Jalisco y otros estados del occidente de México. La guerra parecía inclinarse a favor de El Cholo, y parecía que derrotaría a su antiguo jefe. Sin embargo, el 18 de marzo de 2021, la caída de El Cholo se produjo cuando fue capturado por miembros armados del CJNG por orden de El Mencho. En un video, El Cholo entregó tranquilamente una confesión, revelando su identidad e implicando en sus planes a Omar García Harfuch, el jefe de policía de la Ciudad de México en ese momento. La confesión envió ondas de choque, y los mencionados en el clip se defendieron de inmediato. Comenzó la tortura de El Cholo, que duró 2 días de agonía. Los detalles de la tortura son horribles. Le rompieron las piernas, le cortaron los dedos de los pies y le rompieron las costillas. Le sacaron los ojos y lo electrocutaron. Para empeorar las cosas, le sujetaron la lengua y la sacaron de la boca antes de recibir 2 disparos en la cabeza. Su cuerpo mutilado fue envuelto en una bolsa de plástico y dejado en un banco público, un mensaje claro de El Mencho para cualquiera que se atreviera a traicionarlo. El cártel de Sinaloa y el cártel nuevo de El Cholo no respondieron. El Mencho había cumplido su promesa de enviar un mensaje a través de la muerte de El Cholo. Desde entonces, nadie se ha atrevido a cruzarlo como lo hizo El Cholo, y parece poco probable que alguien lo haga pronto. La noticia del espantoso fallecimiento de El Cholo se extendió como un reguero de pólvora, enviando ondas de choque a través del inframundo criminal. Sirvió como un claro recordatorio del poder y la crueldad de El Mencho, solidificando su reputación como uno de los capos de la droga más temidos y peligrosos del mundo. El mensaje era claro: no se toleraría la traición, y cualquiera que se atreviera a cruzar El Mencho se enfrentaría a un destino inimaginable. Con El Cholo fuera de escena, el CJNG recuperó el control de los territorios que alguna vez estuvieron en disputa. Desataron una ola de violencia, recuperaron su dominio y enviaron un mensaje escalofriante a los cárteles rivales y a cualquiera que se les opusiera. El reinado del terror del CJNG se intensificó, dejando un rastro de derramamiento de sangre y destrucción a su paso. El Mencho, envalentonado por su victoria sobre El Cholo, continuó expandiendo su imperio y consolidando su control sobre el narcotráfico. Su influencia se extendió no solo por todo México sino también a través de las fronteras internacionales. El CJNG se convirtió en una organización criminal transnacional, involucrada en el narcotráfico, lavado de dinero, extorsión y otras actividades ilícitas. El gobierno mexicano, junto con las fuerzas del orden internacionales, intensificaron sus esfuerzos para derribar a El Mencho y desmantelar al CJNG. Reconocieron la urgente necesidad de frenar la violencia y la desestabilización causada por esta poderosa organización criminal.
La recompensa de 10 millones de pesos de la DEA por información que condujera al arresto de El Mencho fue un testimonio del nivel de amenaza que representaba. La búsqueda de El Mencho se convirtió en una prioridad para las fuerzas del orden, pero capturarlo resultó ser una tarea inmensamente desafiante. Operó con una red de socios leales y fuertemente armados, utilizando sofisticados sistemas de comunicación y empleando tácticas de contrainteligencia para evitar ser detectado. El Mencho siguió siendo una figura sombría, en constante movimiento, evadiendo la captura y dejando destrucción a su paso. Si bien las autoridades enfrentaron obstáculos significativos en su búsqueda de El Mencho, no se desanimaron. La cooperación internacional y el intercambio de inteligencia aumentaron a medida que trabajaban incansablemente para desmantelar al CJNG. Los esfuerzos para atacar la infraestructura financiera del cártel, interrumpir sus rutas de tráfico de drogas y desmantelar su liderazgo se convirtieron en una operación multifacética e implacable. A medida que continuaba la persecución, el CJNG se adaptó y evolucionó. La estructura del cartel permitía operaciones descentralizadas, lo que hacía más difícil paralizarlos por completo. La crueldad de El Mencho y la capacidad del CJNG para reclutar nuevos miembros aseguraron su resiliencia y supervivencia. Quedó claro que la batalla contra esta poderosa organización criminal sería larga y ardua. La historia de El Cholo sirve como un escalofriante recordatorio de las consecuencias de traicionar a un hombre como El Mencho. Subraya la brutal realidad del tráfico de drogas y los extremos a los que los cárteles llegarán para mantener su poder y dominio. Si bien la traición de El Cholo pudo haber sacudido momentáneamente al CJNG, finalmente resultó en su propia muerte horrible, solidificando el control de El Mencho sobre el inframundo criminal. La batalla contra El Mencho y el CJNG continúa, mientras los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los gobiernos se esfuerzan por poner fin a su reinado de terror. La esperanza es que algún día prevalezca la justicia y las víctimas de su violencia encuentren algo parecido a la paz. Pero hasta entonces, la historia de El Mencho y su cartel sirve como un claro recordatorio de la parte más oscura y brutal del narcotráfico. La historia de El Mencho y el CJNG está lejos de terminar. La batalla en curso entre las fuerzas del orden y el cártel representa una lucha mayor contra el narcotráfico y el crimen organizado. Es una lucha por la seguridad de las comunidades afectadas por la violencia y la corrupción que traen los cárteles. Mientras El Mencho continúa eludiendo la captura, la persecución incesante de las autoridades sigue siendo inquebrantable. La comunidad internacional reconoce la urgente necesidad de desmantelar el CJNG y llevar a sus líderes ante la justicia. La recopilación de inteligencia, las operaciones dirigidas y la cooperación entre naciones son componentes clave en este esfuerzo continuo. En medio de este peligroso panorama, es crucial recordar las innumerables vidas inocentes que han sido afectadas por el accionar de cárteles como el CJNG. Las familias destrozadas, las comunidades atenazadas por el miedo y las personas atrapadas en el fuego cruzado son las que más sufren. Es su resiliencia y la dedicación de las fuerzas del orden lo que ofrece la esperanza de un futuro mejor. Los esfuerzos para combatir el narcotráfico y desmantelar las organizaciones criminales no se limitan únicamente a la aplicación de la ley. Las comunidades, la sociedad civil y los gobiernos deben trabajar juntos para abordar las causas fundamentales de la producción y el consumo de drogas, promover la educación y las oportunidades económicas, y brindar apoyo a las personas afectadas por la violencia y la adicción. Solo a través de un enfoque integral y multifacético se puede debilitar el control de cárteles como el CJNG. Requiere un compromiso con la justicia, la cooperación internacional y la determinación de construir sociedades más seguras. Mientras continúa la búsqueda de El Mencho y el CJNG, es crucial recordar las innumerables vidas que se han perdido y la devastación que han causado sus acciones. Es un recordatorio de que la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico es una batalla por el bienestar y el futuro de nuestras comunidades. Al final, no es solo la captura de un hombre o el desmantelamiento de un cartel lo que traerá la verdadera victoria. Es el esfuerzo colectivo para abordar los complejos factores que alimentan el narcotráfico y construir una sociedad donde prevalezcan las oportunidades, la justicia y la seguridad. Solo entonces podremos esperar superar la oscuridad que ha plagado a nuestras comunidades durante demasiado tiempo.